Muy buenos días, el gusto de siempre de poder saludarles. Un placer poder también compartir este tiempo y compartir la palabra del Señor. El día de hoy vamos a platicar y estudiar juntos este tema titulado Renuncia Total. Y antes de compartir con ustedes el pasaje en el cual está basado este mensaje o esta reflexión o meditación que haremos todos juntos, quiero darles un poquito de antecedente. Nos encontramos en un punto en el que Jesús recientemente acaba de estar con niños. Incluso los discípulos tratan de no permitir que los niños se acerquen a Él. Y Jesús dice, no, 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 dejen que los niños se acerquen a mí, no se los impidan, porque de los que son como ellos es el reino de los cielos. Y justo, bueno, y termina Él orando por ellos, bendiciéndolos, poniendo sus manos sobre ellos. Y justo cuando Jesús está saliendo de este punto, de este lugar donde Él estaba con los niños, viene corriendo una persona que la Biblia describe como un joven rico. Este joven rico se acerca a Jesús, se pone de rodillas ante Él y le dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús cuando lo escucha, inmediatamente empieza a repetirle los mandamientos. De los 10 mandamientos que hemos conocido y que hemos escuchado tanto, Él repite los últimos 6 mandamientos, los que tienen que ver propiamente con el trato de unos a otros. No codiciarás, no robarás, etc. Estos 6 mandamientos. Este hombre dice, pues sí, yo he guardado estos mandamientos desde mi juventud, desde mi infancia, ¿no? Y después Jesús, y la Biblia describe algo muy interesante, dice que Jesús mirándolo lo amó y le respondió, o sea, Jesús no lo contradijo en que él había cumplido sus 6 mandamientos, pero lo miró, lo amó y le dijo, solo una cosa te falta, vende todo lo que tienes y entonces ven y sígueme. Este pasaje termina con un final triste porque el joven rico, dice la Biblia, que se fue de ahí muy triste, literalmente. ¿Por qué se fue triste? Porque también la Biblia dice que él tenía muchas posesiones. Esto nos da a entender que este joven rico podía hacer todo por Dios, excepto renunciar a sus posesiones. Por eso la Biblia lo describe como un joven rico, ¿no? Así que estamos en este punto cuando Jesús acaba de terminar o termina esta conversación con el joven rico y dice Marcos, capítulo 10, versículos 23 al 27. Jesús mirando en derredor dijo a sus discípulos, qué difícil será para los que tienen riquezas entrar en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo de nuevo les dijo, hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Aquí ya Jesús no especifica que es para los ricos. Jesús dice que difícil es entrar en el reino de Dios. Versículo 25. Es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más diciendo entre sí, ¿y quién podrá salvarse? Mirándolos Jesús dijo, para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. Y justo cuando Jesús termina de expresar esto, Pedro, el discípulo, expresa con ese tacto que siempre lo caracterizó y al parecer un tanto frustrado, estas palabras en Marcos 10, 28. Nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Parece que Pedro quería confirmar que Jesús estaba tomando en cuenta el sacrificio que los discípulos habían hecho por Jesús. O quizá quería confirmar que estaban caminando en la dirección correcta. O quizá, como ellos no eran ricos, quería confirmar que con lo que ellos habían dejado bastaba. O quizá todo lo anterior. Dejarlo todo, ¿te parece fácil? A mí no. ¿Estaba Pedro exagerando cuando dijo lo hemos dejado todo? Aparentemente no.
Jesús le respondió así, en Marcos 10, 29 y 30. En verdad les digo que no hay nadie que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijos, o tierras por causa de mí y por causa del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, y hermanos y hermanas, y madres, e hijos, y tierras, junto con persecuciones, y en el siglo venidero, la vida eterna. Como te diste cuenta, en ningún momento Jesús contradijo a Pedro. Al contrario, Jesús le da a conocer a Pedro y al resto de los discípulos que todo sería tomado en cuenta, pero no solo en el cielo, sino aún en esta tierra. Claro, hay una condición que Jesús menciona brevemente, pero que está ahí fuerte y contundente, siempre y cuando esta renuncia sea por causa de Él y por causa del Evangelio. La motivación jamás podrá ser un intercambio o un trueque que resulte conveniente o benéfico para nosotros. Eso exhibiría por completo la avaricia de nuestro corazón y cancelaría cualquier promesa que Dios o Jesús nos haya dado. Lo interesante es que después de decir que quien lo haya dejado todo recibiría 100 veces más, también agrega junto con persecuciones. Jesús no estaba hablando únicamente en sentido material, ¿no? Cuando dijo que casas y hermanos y hermanas y etcétera, sino más bien en un sentido espiritual. Y fue claro al expresar que aun a pesar de dejarlo todo, no sería fácil. Cualquier discípulo de Jesús, incluyéndonos a ti y a mí, pasaremos dificultades en este mundo. Pero vamos a concentrarnos un poquito en este dejarlo todo, porque eso fue lo que dijo Pedro, lo hemos dejado todo. Vamos a leer algunos pasajes para concluir juntos sobre esto. Así que lee los siguientes pasajes y haz lo que se indica. El primer pasaje está en Mateo 6, 31 al 33. Define qué significa buscar primero. Y medita en esto usando ejemplos prácticos de tu día a día. El segundo pasaje está en Lucas 14, 26 al 33. ¿Qué significa aborrecer a padre y madre, etcétera? ¿Qué significa renunciar a todas tus posesiones? Medita en esto usando ejemplos prácticos de tu día a día. Y el tercer pasaje está en Filipenses 3, versículos 3 al 11. ¿Qué piensas del currículum de Pablo? Especialmente el final del versículo 6. ¿Cómo se expresa Pablo de su propio currículum? ¿Qué es lo que era valioso para Pablo en realidad? ¿Hasta dónde estuvo dispuesto a llegar Pablo? Esto lo vas a encontrar en los versículos 10 y 11. Y medita en esto también usando ejemplos prácticos de tu día a día. ¿Qué podemos, ahora que hemos meditado sobre estos tres pasajes, concluir sobre dejarlo todo? Pues que literalmente ser discípulo de Jesús implica una renuncia total a lo que somos y tenemos en esta tierra. Yo lo pondría en 4 renuncias. Número 1, renunciar a todas nuestras necesidades terrenales y poner el reino de Dios en primer lugar. Número 2, renunciar a nuestra dependencia y sujeción a nuestros familiares, incluyendo a nuestro esposo o nuestra esposa, a nuestros hijos y nuestras hijas, o cualquier otra persona, poniendo a Dios en primer lugar. Número 3, renunciar a la idea de que somos dueños de lo que tenemos y entregárselo todo a Cristo para que Él pueda disponer de todo. Nosotros somos solo administradores, no somos dueños. Y 4, renunciar a nuestros logros, estudios, nuestro puesto de trabajo, nuestra empresa, etc., y entregárselo todo a Cristo para que Él pueda disponer de todo. No hay nada en nosotros de lo que podamos jactarnos. Todo es por Él y para Él. Nosotros somos únicamente instrumentos en sus manos.
¿Vale la pena renunciar a todo por Cristo? Por supuesto que sí. Y esto es lo que Jesús prometió para quienes seamos verdaderamente sus discípulos. Mateo 28:20 dice, Jesús dice, recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y el pasaje que ya leímos en Marcos capítulo 10, versículos 29 al 30. En verdad les digo que no hay nadie que haya dejado casa, o hermanos o hermanas, o madre o padre, o hijos o tierras por causa de mí y por causa del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y tierras junto con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Vamos a orar. Señor, queremos darte muchas gracias porque nos has dado todo en Jesucristo. Y es únicamente cuestión de que nosotros comprendamos, que nosotros nos apropiemos de esta renuncia total que Jesús habló desde el principio. No puede haber un discípulo verdadero de Jesucristo sin que haya una renuncia total a todo lo que tenemos o todo lo que somos en esta tierra. Y en esta hora muchos de nosotros estamos dispuestos a renunciar a todo. Lo hacemos de todo corazón. No porque buscamos un trueque contigo, no porque buscamos algo que nos convenga, simplemente porque tu amor por nosotros ha sido tan grande que lo menos que nosotros podemos hacer es manifestarlo entregándotelo todo. Te entregamos todas nuestras necesidades. Te entregamos todo cuanto tenemos, todas nuestras posesiones. Te entregamos todas nuestras relaciones, poniéndote a ti en primer lugar. Entregamos, Señor, todo pensamiento. Entregamos todo título, todo trabajo, todo estudio, toda carrera. Todo, Señor, cuanto somos, todo cuanto tenemos, te lo entregamos. Renunciamos a ello por completo. El día de hoy comprendemos y confirmamos que somos únicamente administradores de lo que tú has puesto en nuestras manos, en todos los sentidos. Y queremos que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe, para que de esto que administramos salga y se produzca mucho fruto. Gracias por Jesucristo que se entregó por nosotros. Gracias por tu gran amor y tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como siempre, un placer estar con ustedes. Les mandamos un beso y un abrazo.